Ya sean los Swinging 16 o la construcción de las pirámides, todos podemos pensar en unos cuantos momentos en la historia a los que nos encantaría viajar en el tiempo de regreso. Pero ¿qué pasa con los momentos y lugares que un viajero en el tiempo sabio debería siempre evitar? En ciertos puntos del pasado de la Tierra, hubo peligro y horror en cada esquina. Así que como guía para cualquier aspirante a crononauta, abordemos el tren a los peores sitios para viajar en la historia. La peste bubónica de Europa. Hay una buena razón por la que seguimos hablando de la peste negra tanto tiempo después de su aparición en 1347. En tan solo 5 años, 20 millones de personas cayeron muertas en Europa. La enfermedad causada por la bacteria Yersinia pestis se propagó a un ritmo deslumbrante, transportada por roedores portadores de pulgas. Si la contrajiste en una visita de la época, no habrá médicos para ayudarte, a menos que cuentes con un puñado de sanguijuelas y una bolsa de hojas de menta como ayuda. Cuando aparecieran bubones repugnantes en tus axilas y entrepierna y empezaras a sangrar por cada orificio, pronto vendría la muerte. Incluso si pudieras volver al presente, probablemente sería demasiado tarde. Además, tu sistema inmunológico moderno significativamente debilitado por la relativa limpieza de nuestro mundo moderno te haría aún más susceptible a la enfermedad. Si eso no fuera suficiente, también tendrías que lidiar con el trauma de ver a las familias abandonar a sus parientes enfermos, incluidos los niños, en casas de pestes abandonadas y tapiadas. Si bien no se habla con frecuencia, este momento desgarrador sería aún peor si fueras judío. Los ministros cristianos de toda Europa, desesperados por cualquier razonamiento detrás del caos abyecto, afirmaron que los judíos habían causado la plaga al envenenar los pozos y exterminarlos en masa. Pero seas judío o no, no hace falta decirlo, evita este periodo a toda costa. Cabezas explosivas en Herculano. La mayoría de la gente ha escuchado historias de Pompeya y el horror que se produjo allí cuando el Vesubio entró en erupción en el 79 después de Cristo, pero mucha menos gente conoce la ciudad hermana de Pompeya, Herculano, que estaba aún más cerca de la acción. Si estacionaras tu máquina del tiempo en Herculano en este fatídico día, te golpearía literalmente una alucinante lluvia de 482 grados Celsius de ceniza y materia volcánica. Cuando digo literalmente, lo digo en serio. Gracias a la diferencia de temperatura entre el cuerpo humano y la materia volcánica, tu cabeza herviría rápidamente y explotaría al contacto. Aquellos que no explotaron fueron sofocados en capas de ceniza ardiente. Si bien muchos de los residentes de la ciudad fueron evacuados antes de que el volcán entrara en erupción, más de 400 personas fueron atrapadas durante su huida. Hoy en día la mayor parte de la arquitectura de Herculano permanece perdida en la historia, y el 75% de ella aún está enterrada bajo materia volcánica solidificada. No es sorprendente si se tiene en cuenta que mientras Pompeya solo recibió una manta de ceniza de 2.7 metros, Herculano fue enterrado bajo unos increíbles 22.8 metros. A menos que una muerte abrasadora esté en tu lista de deseos, evita Herculano. Bombardeo de Dresde. Más de 85 millones de personas murieron como resultado de la batalla o del caos circundante que provocó la Segunda Guerra Mundial. Los bombardeos eran una aterradora realidad cotidiana para muchos, incluso aquellos que estaban lejos de la línea del frente. Pero el bombardeo de Dresde, que alguna vez fue uno de los mejores centros culturales de Europa, fue diferente. Casi cada una de las 35.000 personas muertas era un civil, y los historiadores aún debaten si el ataque fue una elección táctica o simplemente una demostración brutal del poder. Sin embargo, todos coinciden en que el bombardeo de Dresde fue un infierno para los que estaban dentro de la ciudad. El 13 de febrero de 1945, 800 pilotos británicos lanzaron 1.400 toneladas de bombas y 1.110 toneladas adicionales de explosivos incendiarios sobre la ciudad. Más tarde ese día, 300 bombarderos estadounidenses más entraron para destruir las rutas de transporte de la ciudad, y 200 más llegaron 2 días después para arrasar la infraestructura de la ciudad. Si hubieras estado allí, habrías escuchado auges que sacudían el suelo cada vez más cerca. Los edificios comenzarían a explotar y colapsar a tu alrededor, disparando escombros letales en todas las direcciones y aplastando a cualquiera que estuviera dentro. Entonces vendría el fuego en las olas implacables de calor inimaginable, convirtiéndose en un infierno incesante que ardería durante días. No hace falta decir que un viaje al centro de la ciudad en ese momento significaría la muerte instantánea, de la manera más horrenda imaginable. Bueno, casi. Colonización americana. A menudo se subestiman las lecciones de la historia de la escuela secundaria, pero la vida de los nativos durante la colonización de las Américas era un infierno en la tierra. El problema comenzó con las infames expediciones dirigidas por Cristóbal Colón a finales del siglo XV. Las tripulaciones de Colón percibían a los nativos como infrahumanos y en consecuencia sus vidas tampoco tenían valor. Esa mentalidad resultó en innumerables actos de crueldad indescriptible. Estos incluían, en el mejor de los casos, cortar partes del cuerpo como castigo por rebeliones menores,
y en el peor caso, genocidio de tribus y culturas enteras. Cuando sus patrocinadores, la reina Isabel y el rey Fernando de España, se enteraron del trato brutal de la tripulación de Colón a los nativos, Colón fue destituido de su puesto de autoridad. Pero eso no cambió lo que había ocurrido y continuaría ocurriendo a medida que las Américas fueran colonizadas. Imagínate como un nativo con hombres extraños de tierras extranjeras invadiendo, lo que te obligó a adoptar sin cuestionar una nueva religión y cultura, abandonando tus propias tradiciones milenarias. Todo bajo la amenaza de una tecnología aparentemente avanzada como las armas. Como viajero en el tiempo tendrías que ser testigo de todo esto, por no hablar de las interminables resmas de cadáveres, la mayoría de los cuales fueron víctimas de enfermedades como la viruela traída por europeos, a la que los nativos no tenían inmunidad. La época vio la muerte de hasta el 90% de las poblaciones nativas, y a menos que tengas una fascinación muy morbosa por este tipo de cosas, es mejor mantenerse alejado. Los juicios de brujas. Como viajero en el tiempo vestido con ropa moderna y conduciendo una maquinaria extraña, definitivamente deseas evitar Salem, Massachusetts y bueno, la mayor parte de Europa entre 1560 y 1630. Durante este tiempo, las autoridades cristianas de Europa y las colonias americanas condenaban a decenas de miles de personas, en su mayoría mujeres, a muerte por el delito de brujería. Esta tendencia tiene sus raíces en un creciente temor al culto del diablo, pero a pesar de la cantidad de personas que fueron condenadas a muerte por estos crímenes, las acusaciones rara vez fueron específicas. Las acusaciones de brujería a menudo se dirigían a vecinos problemáticos, mujeres percibidas con demasiado liberal, o las que no se consideraban conformistas, aunque cualquiera podría estar en riesgo. Una mirada incorrecta, una mala palabra, un sombrero poco convencional, cualquier comportamiento que se considere fuera de lo común podría merecer una acusación. Precisamente por eso una persona moderna como tú con tu atuendo y gestos extraños estaría en riesgo. ¿Pero riesgo de qué exactamente? Bueno, primero había un juicio a menudo basado en evidencia inestable y sesgado hacia un resultado castigador. Luego estaría el castigado en sí. La mayoría de las veces esto significaba morir quemado. Esto era de hecho obligatorio en el Sacro Imperio Romano, ya que sus leyes penales dictaban que cualquier bruja que cometiera hechicería debía ser quemada en la hoguera. Otros castigos incluían ser aplastado bajo enormes rocas, ahorcado, decapitado y atado a máquinas diseñadas para ahogar a las brujas en los ríos. Con estos resultados sobre la mesa, lo mejor es mantener alejado a la mafia de las orcas y viajar de regreso a la fiesta de Halloween con el tema de Sabrina la bruja. La Era de Hielo. Hacia el final de la última edad de hielo, hace unos 12.000 años, el Homo sapiens que somos nosotros, por cierto, había comenzado a emerger como la especie dominante de la Tierra. Pero eso no significaba que la vida fuera fácil. En este periodo, los primeros humanos quedaron atrapados en una batalla constante por la supervivencia. La mala suerte de un solo día podría significar la muerte de toda una familia. Poder encontrar refugio y adaptarse al medio ambiente era fundamental para cazadores, recolectores de todo el lugar, no solo en las regiones más heladas. Puede sonar extraño, pero aunque gran parte de la Tierra era un páramo helado en ese momento, muchas de las partes que no lo eran se transformaban en desiertos extremos. Con aproximadamente la mitad de las precipitaciones mundiales de las que recibimos hoy en día, las regiones tropicales que alguna vez fueron exuberantes se convirtieron en desechos áridos, lo que dificultaba aún más la obtención de alimentos sostenibles. Con muy pocos alimentos en abundancia, tener que buscar y buscar comida sería un desafío diario potencialmente mortal. Como visitante, es mejor que hayas traído muchas latas de frijoles porque cazar un mamut para obtener comida grasosa podría convertirse fácilmente en un pisoteo mortal. Y olvídate de la atención médica o analgésicos. Los humanos ni siquiera habían desarrollado la agricultura y mucho menos la medicina, además de simplemente sacarte de tu miseria. Y eso suponiendo que incluso puedas encontrar una fuente de alimento para ser pisoteado para empezar. Muchas especies incapaces de lidiar con la expansión de las capas de hielo de la época se extinguieron, reduciendo más las fuentes de alimento disponibles. Con un promedio de temperatura global de alrededor de menos 12 grados Celsius, es mejor que también te envuelvas o te arriesgues a morir congelado en una tierra sin un solo radiador. Yo sé, ¿verdad? Es un servicio terrible. Puedes escribir tu reseña negativa de Yelp más tarde, si alguna vez regresas al presente, pero seamos realistas, solo en regiones relativamente pequeñas de tierra como el sur de Europa, intercaladas entre desiertos resecos y capas de hielo implacables, los humanos podrían sobrevivir de una manera significativa, y eso no parece una escapada de fin de semana muy divertida. Tierra de los dinosaurios. Claro, Jurassic Park nos ha hecho creer a todos que encontrar un dinosaurio sería increíblemente genial, pero ¿realmente querrías hacerlo? Piénsalo, los osos y los pumas son lo suficientemente aterradores como para encontrarte uno en una caminata, pero un Spinosaurus de 6 metros de alto y 15 metros de largo? No, una increíble variedad de depredadores gigantes verdaderamente aterradores vivió hace unos 145
y 66 millones de años durante el periodo Cretácico. Explorar solo un puñado es suficiente para pintar una imagen bastante clara de por qué este periodo debe considerarse un no para ir. El Spinosaurus mencionado anteriormente, por ejemplo, cazaba principalmente peces, pero también puede haber sido parcial con las criaturas terrestres. Con garras afiladas como navajas de hasta 7 pulgadas, no tendría problemas para inmovilizarte y arrancar pedazos con sus terribles dientes mientras intentaba huir. Aún más aterrador sería el Mapusaurus, de tamaño similar. Estas bestias parecidas a T-Rex, cazadas en manadas, hacen que un escape sea casi imposible en el caso de que tu máquina del tiempo se avería en el vecindario equivocado. Desde arriba tendrías que preocuparte por dinosaurios voladores. Estos se encontraron en los cielos de todo el mundo y algunos son más grandes que los aviones de combate y podrían recogerte fácilmente en cualquier momento si se les antoja. Sin mencionar al maestro cazador de 12 metros de largo, el Kronosaurus, que patrulla los mares. Si aterrizaste en el agua por error, por lo tanto a menos que estés de acuerdo con perder la mayoría de tus extremidades por ataques desde todas direcciones, querrás tachar la era de los dinosaurios de tu lista de deseos de viajes en el tiempo. Pero con toda honestidad, si el viaje en el tiempo fuera posible, estoy bastante seguro que todos iríamos de todas formas. A pesar de mis advertencias, ¿aún viajarías a alguno de estos sitios? Si no es así, ¿a dónde te gustaría ir? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video. Y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.